Bienvenidos. El día de hoy trabajaremos el tema de polígonos regulares. Lo primero que diremos es definir qué es un polígono regular. Un polígono regular es un polígono que es equilátero y equiángulo. Esto significa que todos sus lados miden lo mismo, son congruentes, al igual que sus ángulos internos son congruentes. Además, todo polígono regular tiene una circunferencia que pasa por todos los vértices del mismo. A esa circunferencia se le llama circunferencia circunscrita al polígono. El centro de esta circunferencia también corresponde con el centro del polígono. Y el radio de la circunferencia corresponde al radio del polígono, que en este caso sería un segmento determinado por el centro del polígono y cualquiera de sus vértices. Una diagonal es un segmento definido por dos vértices no consecutivos, es decir, dos vértices que no forman un lado del polígono. El ángulo que está formado por los radios que unen dos vértices consecutivos del polígono con el vértice en el centro se llama ángulo central del polígono y lo vamos a denotar con la letra C. Además, el ángulo interno va a estar formado por dos lados consecutivos y lo vamos a denotar con la letra I. El ángulo externo lo vamos a denotar por la letra E, es siempre suplementario al ángulo interno y a la vez congruente con el ángulo central. Este ángulo externo se forma mediante la prolongación de uno de sus lados. El segmento que une al centro del polígono con el punto medio de cualquiera de sus lados se llama apotema. La vamos a denotar con la letra A minúscula. Esta apotema siempre es perpendicular al lado y biseca al ángulo central. Eso quiere decir que lo divide en dos ángulos de igual medida. Una circunferencia cuyo centro coincide con el centro del polígono y el radio es el apotema, va a ser siempre tangente a los lados del polígono y se llama circunferencia inscrita. Algunas fórmulas importantes que debemos tener en cuenta son la del número de diagonales, la suma de los ángulos internos, la medida del ángulo central, la medida del ángulo interno, la medida del ángulo externo, el perímetro, el área y algo que debemos recordar es la ley de senos, importante cuando debemos calcular medidas como la medida del apotema, el radio o uno de los lados del polígono, contando con cierta información. Importante aclarar que en todas estas fórmulas la letra N indica el número de lados del polígono. Bueno, vamos a ver algunos nombres y la cantidad de lados que tienen los polígonos, empezando por el triángulo equilátero, que tiene 3 lados. Es el único triángulo que corresponde a un polígono regular. El cuadrado, que tiene 4 lados. Pentágono regular tiene 5. El hexágono regular tiene 6 lados. El heptágono regular tiene 7 lados. El octágono regular tiene 8 lados. El nonágono tiene 9 lados. El decágono regular tiene 10 lados. El endecágono regular tiene 11 lados. El dodecágono regular tiene 12. El tridecágono regular tiene 13. El tetradecágono regular tiene 14. Pentadecágono regular tiene 15 y así sucesivamente. El icoságono tiene 20. El triacontágono regular tiene 30 lados y el tetracontágono regular tiene 40 lados. Okay, veamos algunos ejercicios, iniciando con el número 2, que nos interroga sobre la cantidad de diagonales que tiene un nonágono. Recordemos que un nonágono tiene 9 lados. Veamos. Para ello vamos a utilizar la fórmula del total de diagonales.
que es D es igual a n por n menos 3 entre 2. Entonces en este caso, como el nonágono tiene 9 lados, vamos a sustituir la letra n por 9, quedándonos de la siguiente forma. 9 por, en este caso no es necesario escribir el por entre un paréntesis y el número, 9 menos 3 entre 2. ¿Okay? Nos dice que en este caso el nonágono tiene 27 diagonales. Como es una interrogante de respuesta restringida, debemos colocar los números en los cuadritos dispuestos para ello. De esta forma, colocamos el 2 en el cuadrito correspondiente a las decenas y el 7 en el cuadro correspondiente a las unidades. Como es un número entero, no es necesario rellenar los cuadros correspondientes a las posiciones decimales. Veamos un segundo ejercicio. El ejercicio 3 dice que cuántos lados tiene un polígono que tiene 9 diagonales en total. En este caso, no utilizaremos la fórmula de forma directa, sino que vamos a hacer una igualación, porque nos está preguntando por el número de lados, no por las diagonales. Entonces, de nuevo recordando la fórmula de las diagonales, en este momento en la calculadora haremos lo siguiente. Sabemos que son 9 diagonales, entonces sustituimos la n por 9 y la igualamos a la fórmula del total de diagonales. Recordemos que la calculadora solamente resuelve para x, por lo tanto, en lugar de n vamos a escribir x. Presionamos Shift y Cal para que la calculadora nos dé una respuesta. La respuesta que nos da es menos 3. No existen polígonos con menos 3 lados. Entonces, lo que haremos es sustituir el valor de x ahí por un número positivo para intentar que la calculadora nos dé la respuesta positiva. Entonces vamos a sustituirlo por 3. Le damos igual y entonces nos dice que el total de la cantidad de lados que tiene ese polígono es 6, es decir, es un hexágono regular, siendo la respuesta correcta la opción A. Segundo ejercicio, tercer ejercicio, de acuerdo con los datos de esa figura, nos piden encontrar la medida del ángulo alfa. El ángulo alfa es un ángulo externo, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula del ángulo externo, que es la medida del ángulo externo es igual a 360 entre la cantidad de lados. Esa división, 360 entre 5, que es la cantidad de lados que tiene este pentágono, nos da 72. Por lo tanto, el ángulo externo mide 72 grados, siendo la respuesta correcta la C. Okay. Hacemos un siguiente ejercicio, el cual nos dice que cuánto mide el ángulo EDA. Para definir mejor este ángulo vamos a trazar el segmento DA. Okay. Notamos que acá se nos forma un triángulo. Ese triángulo, como todos los triángulos, la suma de sus ángulos internos va a ser 180, como lo estudiamos en séptimo grado. Okay. Vamos a primeramente determinar la medida del ángulo en el vértice E, que corresponde al ángulo interno del pentágono. Utilizamos la fórmula correspondiente. En este caso, ¿verdad?, es un pentágono, entonces sustituimos la n por 5. Y en este caso nos dice que ese ángulo interno mide 108 grados. Como los ángulos internos de un triángulo suman 180, lo que procederemos a hacer es, a 180 le vamos a restar la medida del ángulo que ya conocemos, 108.
Teniendo en cuenta que tanto el ángulo EDA como el ángulo EAD son ángulos congruentes, pues están opuestos a lados congruentes. Entonces hacemos la resta de 180 menos 108 y quiere decir que entre los dos ángulos que nos faltan suman 72. Como son congruentes, vamos a dividir 72 entre 2. Entonces el ángulo EDA mide 36 grados, siendo la respuesta correcta la opción A. Veamos un siguiente ejercicio. Nos pide cuál es la medida aproximada de la longitud de la circunferencia. Para esto debemos conocer la medida del radio de esa circunferencia. En este caso voy a trazar el radio sobre el vértice B. Para efectos de conveniencia, así tener un triángulo donde poder aplicar la ley de senos. Entonces, según la ley de senos, la medida del apotema sobre el seno del ángulo opuesto a ella, que es 54, debe ser igual a la medida del radio sobre el seno del ángulo opuesto, que es el ángulo recto, el ángulo de 90. Haciendo regla de 3, la medida del radio debería ser 7 por el seno de 90, y multiplicamos en forma cruzada, entre el seno de 54. Realizamos este cálculo en la calculadora. Obtenemos que la medida del radio es aproximadamente 8,65. Continuamos. Ok, ahora vamos a calcular la longitud de esa circunferencia. El radio mide aproximadamente 8,65. Recordemos que la fórmula para la longitud de la circunferencia es 2 por pi por el radio. Que en este caso pues dice que nos da 54,34, que es aproximadamente similar a la opción C, 54,32. ¿Por qué difieren estos resultados? Por el uso de aproximaciones. En este caso nosotros utilizamos el valor exacto de pi para hacer el cálculo. Si hubiésemos usado la aproximación con los lugares decimales, es decir 3,14, es muy probable que hubiésemos obtenido el resultado 54,32. Pero como dice la misma pregunta, lo dice aproximada, obtenemos la respuesta más cercana. En este caso es 54,32, siendo la correcta la opción C. Continuamos con un ejercicio. ¿Cuál es aproximadamente el perímetro del polígono? Debemos encontrar primero la medida de cada uno de sus lados. Okay, entonces, tenemos dos situaciones. Lo primero es que la apotema biseca o divide en dos ángulos iguales el ángulo central. El ángulo central de un pentágono mide 72 grados. Por lo tanto, el ángulo MOB mide 36 grados. El radio hace eso mismo con el ángulo interno. Lo biseca, lo divide en dos ángulos iguales. Por lo tanto, el ángulo MBO mide 54 grados. Y estas son las medidas de ángulos que vamos a tener en cuenta para usar la ley de senos. Entonces tenemos que la medida del apotema sobre el seno del ángulo opuesto a ella debe ser igual a la medida de medio lado, que en este caso lo vamos a llamar X. Importante recordar que estamos calculando solamente la medida desde M hasta B. Como el apotema cae justo sobre el punto medio, para calcular el lado, vamos a multiplicar el resultado que obtengamos acá por 2. Veamos cómo obtenemos esos valores en la calculadora. Entonces, por regla de 3, X va a ser igual a 7 por el seno de 36 entre el seno de 54. Recordando que multiplicamos de forma cruzada y el que queda solo
pues es el que pasa dividiendo. Es aproximadamente 5,085. Redondeando las dos posiciones decimales es 5,09. Yo voy a usar el valor original, por eso voy a multiplicar directamente por 2. ANS significa respuesta anterior. Entonces me está diciendo que el lado aproximadamente mide 10,17. Ok, eso lo multiplico por la fórmula del perímetro, que es n, que serían 5 lados, por 10,17, que es lo que mide el lado, y nos da 50,8579. Redondeando las dos posiciones decimales, nos quedaría 50,86. En este caso la respuesta correcta sería la D. Pero ahora nos piden cuál es aproximadamente el área del polígono. Recordemos que el área se calcula como perímetro por apotema entre 2. Ya de la pregunta anterior sabemos cuánto mide el perímetro y en los datos de la figura sabemos que el apotema mide 7. Entonces lo que debemos hacer es perímetro, que es 50,86, lo multiplicamos por el apotema, que es 7, y ese resultado lo dividimos entre 2. Para convertirlo a decimales presionamos la tecla SD. Nos da 178,01. Entonces, al ser una respuesta restringida, vamos a colocar el 1 en la posición de centenas, el 7 en las decenas, el 8 en las unidades, en la posición de las décimas el 0 y en la posición de las centésimas el 1.